Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes que muestran que los españoles nacionalizados por el presidente llevan años pescando negocios en Colombia. Desde la redacción de La Silla Vacía, yo soy Tatiana Duque. Bienvenidos a la temporada 2025 de Huevos Revueltos con Política. Hoy es martes 7 de enero. Manuel Grau y Xavier Vendrell son dos españoles que obtuvieron la nacionalidad colombiana de forma muy rápida, poco después de que su amigo, el presidente Gustavo Petro, llegó al poder. Desde ahí han sido nombrados en cargos públicos. Siempre han dicho que sus negocios en el país son porque básicamente aman Colombia. La Silla obtuvo 331 correos que datan de hace 10 años, más o menos, y que muestran que sus intereses no son solamente porque vivimos en el país de la belleza. Hicieron negocios no solo en la alcaldía de Gustavo Petro, sino también con aliados y enemigos del hoy jefe de Estado. Hoy revelamos esos correos en esta investigación de La Silla Vacía. Ginette Prieto es la coordinadora de investigaciones de La Silla. Feliz año, muchas gracias por pasar por acá. Feliz año, Tati, qué felicidad arrancar temporada 2025. Volvamos a repasar este panini de los aliados del círculo del presidente, Manuel Grau y Xavier Vendrell. Nos quedamos con ellos en que son muy amigos de la pareja presidencial, tan así que el presidente los nacionaliza. ¿Qué ha pasado con ellos? Ubícanos de nuevo. Ok, hablamos de nacionalización de manera express porque una nacionalización es demoradita. Sí. En el caso de Xavier y de Manuel, la cosa fue muy expedita y uno logró la nacionalización a solo 3 semanas de que el presidente se hubiera posesionado y el otro a los pocos meses. Xavier Vendrell tuvo un contrato en 2023 con el Ministerio de Trabajo, que pues nosotros ya contamos que lo usó un poco para beneficiarse. Manuel también fue parte de la campaña y actualmente es miembro de la Junta Directiva de CISA, que es la inmobiliaria del Estado. Ambos participaron activamente en la campaña presidencial. Vendrell particularmente coordinó la estrategia de testigos electorales, que ahora está investigada en el CNE, la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones de la Cámara, y es una de las cabezas de Activistas del Cambio, un colectivo al que el presidente le entregó el mandato de mantener movilizada a su gente. Ambos son empresarios españoles. De los dos, Vendrell es el más político y Manuel es el más empresario. A Vendrell le conozco la voz, a Manuel no. Vendrell, de hecho, habló el año pasado en Blue Radio y dijo que es empresario acá porque lleva muchos años creyendo en el país y que lleva muchos años explicando las maravillas del país. Sí, lleva muchos años acá, pero sus objetivos son menos románticos de lo que expuso en esa frase. Explícate. A ver, como ya dijiste, a La Silla Vacía le llegaron 331 correos electrónicos que fueron cruzados entre Vendrell, Manuel y varios de sus socios. Esos correos fueron enviados entre febrero y noviembre del 2015. Eso es época Gustavo Petro, terminando ya su mandato en la alcaldía de Bogotá. Tal cual. Cuando buscamos a Manuel Grau para pedirle su versión, primero nos dijo que no teníamos autorización de usar esos correos y luego cambió un poco la versión y dijo que los correos eran falsos. La labor de La Silla fue contrastar lo que decían esos correos con registros empresariales, con documentos públicos, con anuncios, nombres, lugares, y todos coinciden con lo que dicen esas comunicaciones. Esos correos son reveladores en muchos sentidos porque desnudan el interés empresarial y de hacer plata de Grau y de Vendrell en Colombia y muestran que ellos llevan años combinando su apoyo político y amistad con la ahora familia presidencial con sus intenciones de cerrar negocios privados. O sea, entonces les sirvió estar en ese círculo muy cercano del hoy presidente, entonces alcalde de Bogotá, como carta para buscar negocios en Colombia. Lo que se extrae de los correos es que sí. Por ejemplo, Manuel Grau habla en uno de esos correos que para conseguir un contrato en la alcaldía de Bogotá puso en juego, abro comillas porque lo voy a citar, toda mi ascendencia en la alcaldía, me estoy jugando mis cojones. Y arranquemos por Bogotá, que es uno de los lugares donde tienen contratos. Sí. Entonces, esos contratos se hicieron a través de la ETB. La empresa de telecomunicaciones de Bogotá, en ese momento de teléfono. Sí, y a través de una empresa que se llama Barcelona Export Group. Grau y Vendrell participaron en un contrato que tenía que ver con la remodelación de la fachada de la ETB. Y también suscribieron con la ETB contratos para manejar las comunicaciones de la alcaldía de Bogotá, porque en ese entonces ese contrato se hacía a través de la ETB. Ahora, en retrospectiva, tiene todo el sentido, ¿no? Desde ese momento Petro ya estaba muy conectado con ese ecosistema de redes sociales, era súper activo en Twitter y pues tiene sentido que a ellos, que eran muy cercanos a él, pues les interesara todo eso. Sí, y en esos correos queda claro, de acuerdo a lo que revisamos, que la manera en la que trabajaban consistía en buscar un aliado español para que ejecutara en Colombia y al tiempo se convertían en accionistas de esas sucursales que las empresas españolas tenían que crear acá para ganar como socios en los proyectos. Las alianzas con las empresas españolas estaban supeditadas a que obtuvieran los contratos efectivamente en Colombia. ¿Y Ginette, sí consiguieron muchos contratos? En Bogotá queda claro que sí consiguieron y que también fueron a otras regiones a buscar más contratos. Ellos lo que hacían era buscar en muchos frentes a ver qué lograban.
Y eso nos lleva hasta Santa Marta, donde también buscaron contratos con una joven figura de la izquierda caribeña de la época llamada Carlos Caicedo, alcalde de Santa Marta. Sí, y aquí hay un dato relevante. En lo que tiene que ver con Santa Marta, hay correos donde aparecen otras personas del círculo de Petro. Una es Catalina Velasco, hoy exministra de Vivienda y anunciada embajadora de Dinamarca. Y está también su esposo, Eduardo Noriega, quien actualmente es directivo de la Colombia Humana, el partido del presidente Petro. Sí. Y cuando Petro fue alcalde de Bogotá, Noriega fue el primer secretario general de ese gobierno. ¿Y ellos dos qué hacían en el marco de ese negocio? El cuento corto de la historia es que los españoles tenían en la mira el desarrollo de una alianza público-privada para construir el nuevo edificio de la alcaldía de Santa Marta en un lote público y unos proyectos de vivienda. Catalina Velasco fundó con Manuel Grau una empresa que era la que se encargaba de promover ese proyecto. Sí. Eduardo Noriega aparece en correos en los que se habla de esa empresa. Estos españoles querían hacer de todo, ¿no? Pues son empresarios en Colombia, digamos que esto es parte como de la gran revelación. Claro. Y bueno, ese proyecto en Santa Marta alcanzó a ser anunciado por Caicedo días antes de que él saliera de la alcaldía. Ese proyecto nunca se ejecutó, pero hubo otro negocio en el que los españoles sí hicieron negocio en Santa Marta. El de las basuras en Santa Marta. Así es. Este negocio ya lo había revelado La Silla Vacía y tiene que ver con que los españoles, a través de una empresa llamada Temac, se quedaron con el negocio del cargue de las basuras en Santa Marta. En los correos hay prueba de que los españoles estaban buscándole negocios a Temac desde 2015. Incluso esa empresa aparece en el brochure de Barcelona Export Group de esa época. ¿Ese de Santa Marta fue el único negocio que lograron con Temac? Sí, pero hubo otro que les picó en punta. Y ese es mucho más reciente. Fue firmado en la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín y lo desbarató Federico Gutiérrez cuando llegó al gobierno en 2024. Era un negocio de más de 100.000 millones de pesos y encontraron que ese negocio era desventajoso para la empresa pública y por eso lo echaron para atrás. Hasta ahora los negocios que buscaban entonces estos españoles eran con alcaldías de mandatos de izquierda. Petro en Bogotá, Caicedo en Santa Marta, Quintero en Medellín, por ejemplo. ¿El patrón era entonces buscar solamente aliados de la izquierda nacional? Fíjate que no. En los correos hay evidencia de que se movieron otros frentes. Por ejemplo, solo para seguir con el tema de las basuras, intentaron entrar en contacto con Alberto Ríos en 2015. Y ojo, Alberto Ríos era el archienemigo de Petro en todo el tema de las basuras. Petro movió todo para sacarlo de ese negocio. Claro, y era protagonista de sus balconazos en la alcaldía de Bogotá. Exactamente. Pero incluso los españoles también cerraron negocios con Gabriel Ilzaca, hijo de Alfonso el Turco Ilzaca, un megacontratista de concesiones, de alumbrado público y de otros temas en el país. Además, fue el que le dio la plata a Nicolás Petro para la campaña presidencial de su papá, supuestamente. Sí, pero incluso en ese entonces las relaciones entre el Turco y Petro no eran en la misma línea. De acuerdo. Entonces, eso evidencia cómo los catalanes, más allá de la izquierda, se movían también en otros frentes y que su foco principal eran los negocios. Pero también hubo otro frente. En los correos queda prueba de que había socios en España, de Xavier y de Manuel, que querían entrar en acercamiento con Germán Vargas Lleras. Vargas Lleras en ese entonces era vicepresidente y manejaba las carteras de transporte y de vivienda. En los correos se dice incluso que ellos tenían mucho interés en entrar en contacto con él por los potenciales clientes que les podía traer ser cercanos a Vargas Lleras. Ginette, después de revisar estos correos, de ver cómo eran estos dos españoles en 2015 y cómo están, y verlos acá, pues, tan puestos ahora, ¿qué te queda? Bueno, pues en general, que los intereses de los españoles no son tan netamente porque consideran que Colombia es el país de la belleza, como dice el presidente Petro, sino que en realidad hay un interés por hacer plata que viene desde hace mucho tiempo y que desde hace una década están buscando activamente negocios en todo el país. Sí. Eso es muy importante porque ellos siguen siendo parte del primer círculo del presidente. Y más allá de las nacionalizaciones, el presidente les ha dado cargos en entidades del Estado, en donde tienen la capacidad y la injerencia para poder influenciar cosas. La investigación de Ginette Prieto y la unidad investigativa de La Silla Vacía ya está al aire en lasillavacía.com para que pasen y la lean. Muchas gracias por pasar por acá y bienvenida a esta nueva temporada de Huevos. Muchas gracias, Tati. Qué felicidad de arrancar. A partir de hoy hay nuevas recetas políticas, nuevos ingredientes de poder y muchas más movidas que les tenemos preparadas para 2025. Fernando Cruz y Juan Carlos Hernández produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.